Bueno, muy buen día a las personas que se han venido conectando. Quiero dar un saludo especial a nombre de la Contralora Departamental del Valle, la doctora Ligia Estela Chávez. Hoy la capacitación la vamos a hacer en un mecanismo de participación ciudadana muy importante para todos nosotros, ya que es un apoyo para los entes territoriales de control fiscal, el cual son las veedurías ciudadanas, que juegan un papel muy importante y estas están reglamentadas en la Ley 850 de 2003. Me presento, mi nombre es Marco Antonio Ortiz, soy asesor de la Contraloría Departamental del Valle y vamos a hacer una exposición acerca de cómo crear las veedurías ciudadanas, qué son, cuál es la importancia, y he creado una serie de preguntas. Sin embargo, también si hay alguna pregunta adicional de parte de ustedes, pues que podamos resolver. Sin embargo, he creado como una serie de preguntas al final de la exposición, las cuales pueden terminar de despejar algunas dudas que se nos puedan presentar. Entonces, quisiera saber si me oyen bien. ¿Me oyen bien, Margarita? Hasta el sonido, ¿ahí me oyen bien? Sí, listo. Bueno, lo primero es contarles acerca de dónde viene las veedurías ciudadanas, cuál es el origen de las veedurías ciudadanas. Entonces, pues para contarles que el origen de las veedurías ciudadanas no son a partir de la ley que en este momento la reglamenta, es la ley 850 de 2003, sino que esto es un mecanismo de participación ciudadana que está establecido en la Constitución Política. Entonces, con el pasar del tiempo se fueron creando las veedurías de manera individual y de manera colectiva, pero el legislador, que es el Congreso de la República, decide reglamentarlas y promocionarlas mediante la Ley 850 de 2003. Lo primero, entonces, es saber de que la Ley 850 de 2003 y otras leyes y decretos reglamentarios, pues va a ser nuestro marco normativo. La veeduría ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, policiales, judiciales, electorales y, en fin, todo lo que tenga que ver donde esté involucrado todo el tema de recursos públicos. Obviamente ahí va a estar las veedurías ciudadanas. Es decir, que una veeduría ciudadana ejerce sobre las tres ramas del poder, que son la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. En esas tres ramas que tienen que ver con el ordenamiento de todo el tema del sector público en el país, una veeduría ciudadana puede participar. La Constitución Política nos dice que en el artículo 270 y en el artículo 100 de la Ley 134, que esta se puede hacer de forma total o parcial, es decir, en empresas mixtas, cuando está involucrado el sector privado, solamente nos vamos a hacer referencia a todo el tema del sector público. Cuando se trata de servicios públicos, pues ya les voy a explicar más adelante cómo se deben hacer este tipo de veedurías, porque los servicios públicos, como ustedes saben,
está reglamentada por la ley 142 y ellos ya tienen como unos veedores especiales, que son los vocales de control y otros mecanismos que tienen. Sin embargo, cuando estos servicios públicos afectan temas de interés general para la ciudadanía, como las tarifas o algo que pueda perjudicar al ciudadano como tal, obviamente la veeduría tiene un papel importante y puede jugar un papel importante ahí. Entonces podemos definir que la veeduría ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana que nos va a permitir ejercer un control sobre todas las cosas donde haya recursos públicos. Y cualquier persona, con una serie de excepciones, puede realizarlas de manera plural. Es decir, antes del 2003 podíamos hacer veeduría ciudadana con una sola persona. A partir del 2003 la ley reglamenta de que tiene que ser más de una persona para poder ejercer dichas veedurías. La facultad de la Constitución quiere decir que, o sea, todas las personas pueden ejercer veedurías, pero unas van a tener personería jurídica y otras no van a tener personería jurídica. Es decir, que la personería jurídica, hay organizaciones civiles que ya tienen personería jurídica establecida, pueden hacer funciones de veeduría y se pueden crear unas nuevas veedurías ciudadanas que ya más adelante les voy a explicar cómo se crean para determinado objeto de un proyecto público o de un contrato público o de una obra pública que se vaya a realizar. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que el objeto de una veeduría es la vigilancia de la gestión pública y esta se podrá ejercer sobre la gestión administrativa con sujeción siempre al interés general. Nunca una veeduría ciudadana puede prevalecer sobre un interés particular. Es decir, aquí aplica el principio de que el interés general aplica sobre el particular. Y nos vamos a basar bajo unos principios que se los voy a explicar detalladamente en la medida en que vaya la exposición, porque esos principios son principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. No. Un momento, bajo aquí la presentación. Bueno, la veeduría ciudadana, entonces, es como mecanismo de participación ciudadana, va a vigilar todo el tema de lo público. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para nosotros crear una veeduría ciudadana y a dónde podemos registrar una veeduría ciudadana? Las veedurías ciudadanas se pueden registrar en dos partes. Se puede registrar en la personería municipal y una veeduría ciudadana se puede registrar en la Cámara de Comercio. Si la registras en la personería municipal, no tiene ningún costo. Pero si la registras en la Cámara de Comercio, tienen un costo bajo registro de personas por entidades sin ánimos de lucro. Entonces ellos ya tienen unas tarifas para la CESAL, que son las entidades sin ánimos de lucro, y ahí pues te va a requerir algún costo. Entonces pues aquí el consejo es de que si necesitamos crear una veeduría ciudadana, pues la registremos ante la personería municipal. Y ya les voy a decir quién las vigila y cómo se vigila. La manera para hacer la veeduría es, primero que todo,
bajo el principio de la democracia, bajo el principio democrático, se tiene que hacer una elección democrática de los veedores. Después de que se haga la elección y que se conformen las personas que van a ser los veedores, es decir, por ejemplo, un barrio, una junta de acción comunal, tiene interés determinado sobre un contrato, sobre una obra o sobre determinada acción pública que los pueda ellos que inmiscuir, entonces eligen democráticamente quién va a ser el comité de veedores. Ya cuando están esas personas, pues se hace un acta de constitución con el número de cédula de cada una y con el objeto que van a hacer. O sea, una veeduría no se puede crear con un objeto general. Es decir, yo no le puedo hacer veeduría a una obra de deporte, sobre el parque, sobre el parque del barrio, sobre unos juegos, sobre la cancha, y esa misma veeduría puede ser sobre la cobertura educativa o sobre los servicios del PAE que prestan los servicios de alimentación en un colegio de la misma comuna. Entonces, ya sabemos que la veeduría tiene un objeto, no puede ser a término indefinido. Una veeduría tiene que durar lo que dura la obra, lo que dura el proyecto en donde estamos interesados. Ya cuando inscribamos la veeduría en la Cámara de Comercio o en la personería, pues vamos a obtener la obtención del registro y eso nos va a permitir una serie de, o sea, nos va a empoderar para poder ejercer una serie de acciones. Entonces, ¿cuál es el objeto de la vigilancia? Primero, el cumplimiento del cometido. Ahí vamos a saber la aplicación, la asignación de recursos. Vamos a saber la cobertura de los beneficiarios, si se está haciendo con calidad, si se está haciendo con efectividad, si es una contratación pública, la oportunidad y la diligencia correcta sobre lo cual se debe hacer. Los objetivos de la veeduría, para que ustedes lo sepan, entonces es fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y en la contratación estatal. Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión. Apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación y de participación ciudadana y comunitaria. Pero ahí se queda corto el legislador. ¿En qué sentido se queda corto el legislador? Porque también sirve de apoyo a los entes territoriales de control fiscal. Es decir, nosotros, por ejemplo, como Contraloría Departamental del Valle del Cauca, tenemos un correo de denuncia ciudadana donde las personas pueden decir o pueden escribir el correo diciendo, vea, yo creo que es los recursos que se asignaron para el plan de alimentación escolar, los recursos que se asignaron para los juegos del parque, para las luces de la cuadra, ahí no se hicieron de manera correcta. Entonces, sirven de apoyo a un ente de control fiscal porque ya con este mecanismo ya nosotros entramos a hacer una investigación y ya ahí determinamos si se hacen hallazgos o no que van a determinar la responsabilidad fiscal de los implicados. ¿Dónde se ejerce la veeduría? La veeduría se va a ejercer a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos ejerciendo la veeduría en el municipio del Cairo, en el municipio del Águila, y ya nosotros vemos que ya ese contrato no solamente inmiscuye al Águila o al municipio determinado, sino que es a nivel departamental, pero eso nos está afectando el municipio. Nosotros, el registro que se hizo ante la personería del municipio o ante la Cámara de Comercio nos va a servir. Pero si ya es a nivel nacional, obviamente podemos ejercer la veeduría ciudadana, pero ya tenemos que tener en cuenta de que esa veeduría ciudadana de otro proyecto
tiene que volver a conformarse, porque como les digo, una sola veeduría no sirve para varios proyectos, sino para un solo proyecto. La veeduría ciudadana va a permitir entonces establecer una constante relación entre los particulares y la administración para evitar los abusos de poder, para democratizar la administración pública y para promocionar el liderazgo ciudadano. Como les decía, los principios que se rigen, se los voy a decir pues rápidamente porque yo les voy a dejar, les voy a dejar un documento con las preguntas y con las cosas más relevantes de cómo se hacen. Entonces, vamos a saber de que los principios de la veeduría bajo los que se rige son, primero, el principio de la autonomía, es decir, a nosotros como veedores ciudadanos no nos paga ninguna institución pública, ni somos pagados, ni nada, porque eso va en contra de la autonomía que vamos a tener para poder ejercer ese control frente a lo que está haciendo la administración pública. Es decir, a nosotros no nos paga nadie, eso es iniciativa propia ciudadana. Principio de transparencia, porque las veedurías en su formación y que se hace bajo elección, tienen que tener en cuenta de que ellos tienen que mostrar todas sus actuaciones a la comunidad en general. La comunidad le tiene que saber cada actuación que haga la veeduría. Nosotros no podemos guardarnos cualquier tipo de acción para nosotros. Si metimos un derecho de petición o si lo hacemos, tenemos que ponerlo de dominio público. Está también el principio de la igualdad, es decir, que el acceso de las veedurías a los espacios de participación en el control de la gestión pública, así como a la utilización por ella de los instrumentos y procedimientos previstos de esta ley y las demás normas vigentes, se hará siempre en condiciones de igualdad y con respecto de diversidad. No podemos entonces, una veeduría ciudadana, ir en contra de los principios constitucionales que tiene nuestra Carta Política. Principio de responsabilidad, porque la participación de la veeduría en la gestión pública se fundamenta en la colaboración de los particulares, sus organizaciones y las autoridades públicas en el cumplimiento de los fines del Estado. Por ello, el ejercicio de los derechos y deberes a cada uno le son propios conlleva la obligación de responder en cada frente de sus miembros, la sociedad y el Estado. Principio de la eficacia. Los derechos, deberes, instrumentos y procedimientos establecidos en esta ley deberán contribuir a la adecuación de las acciones públicas, a la satisfacción de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado social de derecho. Por ningún motivo podemos pensar de que con esta creación de veedurías, de esta veeduría, vamos a satisfacer una intención particular. Principio de la objetividad. La actividad de las veedurías debe guiarse por criterios objetivos que impriman certeza a sus conclusiones y recomendaciones y se alejen de toda posible actitud parcializada o discriminatoria. Y por último, principio de la legalidad, ya sean acciones emprendidas en forma directa o acciones adelantadas con el concurso de órganos públicos de control. Las acciones de las veedurías ciudadanas se deben realizar de conformidad con los medios, recursos y procedimientos que ofrecen las leyes y los estatutos de la entidad. Yo ya les voy a decir más adelante qué mecanismos y qué recursos tenemos nosotros como veedores ciudadanos para poder hacer el control hasta determinadas obras públicas o contratos públicos a los cuales les vamos a ejercer las veedurías. Ya habíamos hablado de los objetivos de la veeduría, pero recalco que es muy importante tener en cuenta que los mecanismos de control contra la corrupción tienen que ser mecanismos habilitados en la Constitución política, es decir, el derecho de petición, la tutela. No podemos hacer acciones de otro tipo que no estén enmarcadas dentro de la Constitución
para esto, dentro de estos mecanismos de participación ciudadana, ya que, como les decía, van a ser nuestras herramientas con que vamos a enfrentar las distintas iniciativas que va a ejercer la veeduría ciudadana. ¿Con qué instrumentos contamos? Bueno, ya les decía, si vamos a hacer una queja, podemos presentar un derecho de petición. Si vamos a hacer unas denuncias, ya vamos a ejercer acciones de protección de derechos. Podemos establecer, también podemos utilizar, si se están violando los mecanismos de derechos fundamentales dentro de estas obras o dentro de esta situación de control público, pues podemos ejercer el mecanismo de la tutela. También podemos citar audiencias públicas y ejercer el control excepcional. Es decir, nosotros vamos a ejercer no solamente acciones dentro de la obra, sino también vamos a ejercer acciones preventivas que nos ayuden a hacer un buen uso de estos recursos públicos. ¿Cuáles son los derechos de las veedurías y a qué tenemos derechos nosotros? Porque a pesar de que ejercemos una acción de control y de participación ciudadana, pues tenemos que tener en cuenta de que la ley 850 establece que, o sea, enmarca legalmente a lo que podemos ejercer el derecho. Entonces, a conocer las políticas, programas, proyectos, presupuestos, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y financieras, solicitar la adopción de los mecanismos correctivos y sancionatorios del caso, obtener la información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa. Cada información que nosotros solicitamos es de obligatorio cumplimiento que nos la entreguen. Bueno, ¿cuáles son los deberes de la veeduría? Recibir informes, observaciones y sugerencias que presentan los particulares. Comunicar a la ciudadanía a través de informes presentados en asambleas generales. Todas las actuaciones, pues la veeduría se reunirá a través de una asamblea para proyectarle a la comunidad las cosas que están pasando, las acciones que se vienen ejerciendo. Definir su propio reglamento. Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por la ley, o sea, por la ley 850 de 2003. Realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y posterior ejercido por la veeduría. Inscribirse en el registro e informar sobre la financiación de la veeduría. Es decir, acuérdense, esto es muy importante. La financiación de la veeduría no puede ser financiada por un ente público, porque ahí estaríamos en contra de lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, les doy un ejemplo, ya como nosotros como Contraloría Departamental del Valle del Cauca, nosotros ejercemos control sobre los municipios del Valle del Cauca, sobre las entidades descentralizadas y sobre la gobernación, pero nosotros tenemos una autonomía patrimonial porque eso nos permite, o sea, nuestro patrimonio, nuestros recursos no provienen de esas entidades que nosotros ejercemos control, porque hay un conflicto de intereses. Lo mismo pasa con las veedurías. No podemos recibir dineros de las alcaldías o de contratistas que ejercen obras públicas, porque eso iría como un conflicto de intereses. Hay unos impedimentos para ser veedor. Entonces, el interés patrimonial directo o indirecto con respecto del veedor tiene que ser autónomo, como les había dicho. Si la persona no puede haber trabajado en una obra o en la entidad o en la función pública un año atrás. Es decir, si yo como funcionario público, como contratista,
renuncié hace 2 meses, pues no puedo hacer parte de la veeduría. Tiene que haber pasado 1 año por lo menos para yo poder ejercer esta veeduría. Tampoco pueden haber vínculos de matrimonio parentesco. Es decir, si por ejemplo a la persona que le estamos ejerciendo la veeduría, pues es familiar nuestro, pues nosotros no podemos ser los veedores porque también hay conflicto de intereses. No pueden ser veedores los trabajadores o funcionarios públicos. Los ediles, concejales, diputados o congresistas tampoco pueden pertenecer a las veedurías ciudadanas, ni personas que tengan vínculos contractuales o extracontractuales. Personas que hayan cancelado o suspendido su inscripción en el registro público o personas que hayan sido condenadas penal o disciplinariamente o sancionado con una destitución. Pero aquí hago un paréntesis cuando digo condenados penalmente, porque las personas que están en la cárcel sí pueden ejercer veedurías ciudadanas. ¿En qué sentido pueden ejercer veedurías ciudadanas unas personas que están en la cárcel? Pues, como ustedes saben, las cárceles dependen de los recursos públicos que se hacen a través de la USPEC, que ellos le mandan los recursos al IMPEC, el IMPEC ya determina a ellos la alimentación, determina a ellos todos los programas de salud o toda la infraestructura carcelaria. Los presos, si bajo ese tema, o sea, bajo un tema de la cárcel que se está haciendo, lo relaciona, pues los presos pueden hacer una veeduría ciudadana para lo que está pasando. Es decir, los hacinamientos y las distintas cosas que puedan suceder adentro. Entonces, por eso les hacía las paréntesis. Prohibiciones de las veedurías. A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir, suspender los programas o proyectos o contratos de objeto de la vigilancia. Es decir, nosotros como veedores ciudadanos tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos los interventores de la obra. Nosotros ejercemos un mecanismo de participación ciudadana muy distinto al que hace el interventor, porque el interventor puede generar a través de sus informes parcialmente retrasar la obra, pararla o en la totalidad, si esta pues no cumple con los requisitos que están que están contractualmente asignados, que quedaron asignados dentro de los contratos. Hay unas redes institucionales de apoyo a las veedurías, es decir, nosotros al crear una veeduría podemos inscribirnos a nivel departamental y a nivel nacional en otras redes de veedurías con los objetivos similares, con objetos muy similares. Es decir, si vamos a ejercer, si nosotros tenemos una veeduría para una obra pública, pues muy seguramente vamos a poder hacer parte de una red de veedurías que tenga que ver con el tema de obras públicas. La red institucional de apoyo a las veedurías están conformadas en la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento Democrático y los organismos de participación. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, hemos identificado una serie de debilidades que tiene el gremio veedor, que aquí es donde nosotros, las personas que en este momento están conectadas, que tienen interés en la creación de una veeduría ciudadana, pues se van a dar cuenta pero también tienen entidades con que se pueden apoyar para suplir esas debilidades. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca es garante para los veedores ciudadanos en nuestro departamento y pueden apoyarse en nosotros. Pero ustedes se van a encontrar que hay poco apoyo técnico,
para ustedes, asesorías, capacitaciones, que las tiene que dictar ¿quiénes? Pues la personería municipal, donde nosotros hicimos el registro. Una de las funciones de la personería municipal es prestar este apoyo técnico para las distintas asesorías. Las veedurías no cuentan con espacios físicos para un encuentro deliberatorio. Es complicado. ¿Por qué? Porque estos espacios físicos, a menos que los consigamos con miembros de la comunidad o con personas particulares, pues, los tendrá que brindar el Estado. Y ahí vamos otra vez entonces en el conflicto de intereses. Si el Estado es el que nos va a proporcionar estos espacios para estos encuentros deliberatorios, pues muy seguramente nosotros al momento de ejercer la veeduría, pues vamos a estar en ese conflicto de interés. Hay poca capacitación en la elaboración de los informes y rendición de cuentas al ciudadano. Los informes son muy complicados, sobre todo los informes técnicos y financieros. Entonces, casi no hay capacitación con respecto a eso. Hay dificultad de acceso a la información. Tú te metes a Google a temas de veedurías ciudadanas y simplemente vas a encontrar enmarcada la ley y ya no más. Pero no es difícil como tal acceder a información pública. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ser muy recurrentes, tenemos que ser muy imaginativos en ese sentido. Y con respecto de a lo que le estamos ejerciendo el control, pues acceder a ese tipo de información, pero no la información que nos brinda necesariamente la entidad, sino que ya nosotros tenemos que acudir a otro tipo de información que ya se haya dado a través de sentencias, de jurisprudencia o de la misma costumbre para poder desarrollar nuestras acciones. Hay poca cooperación entre grupos veedores, porque como no conocemos cuáles son las distintas redes de veedores, pues entonces no hay como no hay establecido en un espacio web, por decirlo así, de red de veedurías donde nosotros podamos compartir con las otras veedurías lo que se viene desarrollando, cómo se viene desarrollando. Y esa es una de las propuestas que nosotros como Contraloría Departamental del Valle tenemos y queremos presentar para que se pueda dar esta articulación entre las distintas redes. Hay desconocimiento de fuentes de financiación para la autosostenibilidad. Es decir, como no podemos recibir recursos públicos, pues entonces simplemente nos quedamos de brazos cruzados o lo hacemos de manera particular, pero va a llegar un momento en que nos vamos a quedar cortos hasta los alcances que nosotros queremos llegar. Entonces las fuentes de financiación ya tenemos que nosotros pensar en que esas fuentes buscarlas a nivel empresarial, a nivel de responsabilidad social empresarial, a nivel de ciudadanos, que tengan los recursos y que quieran hacer parte de esto, o la misma comunidad que se una para poder para poder hacer aportes a esta veeduría, teniendo en cuenta de que la comunidad es la primera beneficiaria de las acciones que va a realizar la veeduría. Hay una desarticulación al interior de la misma veeduría por cuestiones de egos, por cuestiones de intereses particulares, por cuestión de representación, de figuración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro al momento de crear la veeduría. ¿Con quién la vamos a crear? ¿Quién va a ser parte de ese equipo? Aquí una veeduría, ninguno tiene que ejercer un papel protagonista, ni pensar de que con la veeduría ciudadana va a ejercer un protagonismo que le va a permitir tener el interés de ser candidato a la alcaldía, ser candidato al consejo o X o Y. No, aquí la veeduría actúa como a nivel grupal, no puede actuar nunca a nivel particular. Es muy importante el tema de la ética. Si nosotros pensamos que vamos a ser veedores con el ánimo de que vamos a solicitar recursos a las entidades públicas
o al contratista o a la persona que está ejecutando la obra, pues obviamente no faltará el que lo haga, pero ahí pierde todo el tema de ética y todo el tema a lo que queremos llegar. Entonces ahí es cuando la comunidad o las personas que eligen ese comité veedor también tienen que hacerle control a la misma veeduría, porque la veeduría no puede prestarse para hacer eh, para hacer una fuente de financiación personal. Es decir, yo ejerzo las acciones como veedor y después bajo la mesa o me reúno en privado con el contratista y le digo, bueno, nosotros vamos a dejar, a parar las cosas, las acciones, vamos a parar la investigación, la vamos a desviar. Entonces ahí hay que estar atento de a quién le vamos a dar ese rol de veedor ciudadano y eso va a ser muy importante. Hay una baja percepción hacia la función pública y hacia los entes de control. Nosotros, como ciudadanos, no confiamos en los entes de control, porque decimos, no, es que los entes de control ya están pagados, el alcalde, el gobernador, tiene intereses, elige. No, nosotros tenemos que entender de que, por ejemplo, contamos aquí dentro de la Contraloría Departamental del Valle con una oficina de participación ciudadana, donde nosotros podemos, donde ustedes como veedores se pueden apoyar en nosotros. Nosotros aquí le vamos a brindar espacios para que ustedes puedan reunirse, para que ustedes puedan discutir, para que ustedes puedan ejercer las distintas denuncias, para que ustedes se puedan capacitar. Ustedes nos hacen una petición formal y nos dicen, queremos ejercer control sobre el patrimonio ambiental en las alcaldías, qué se está haciendo para el patrimonio ambiental, qué se está haciendo para el cuidado del agua, qué se está haciendo con los objetivos del desarrollo sostenible, que son tan importantes hoy en día en las distintas alcaldías y en las distintas gobernaciones, porque le paramos bolas a todo menos a lo fundamental. Hoy en día, nosotros, como veedores ciudadanos, tenemos que saber de que tenemos que estar alineados bajo las ODS. Los objetivos de desarrollo sostenible son súper importantes y muchas veces no son tenidos en cuenta a la hora de ejercer el control ciudadano o el control fiscal. Esta Contraloría se ha preocupado por eso, por tener en cuenta que al momento de ejercer control fiscal tenemos que tener en cuenta lo fundamental. Es decir, tenemos que estar alineados globalmente bajo los parámetros de Naciones Unidas. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son importantísimos. Ahí les dejo esa recomendación. No hay representante del gremio veedor ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Hasta ahora, yo no he visto la primera federación de veedurías ni el primer gremio de veedurías, porque nadie ha tomado esa iniciativa. No existe el Consejo Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. Sin embargo, imagínense, una ley que fue creada en el año 2003. Ha pasado 20 años y todavía la ciudadanía no ha tenido la iniciativa para crear ese Consejo Nacional. Bueno, pero no solamente hay debilidades, también hay fortalezas. Nosotros, como gremio veedor o los veedores, ya también tienen una serie de fortalezas que les permite también equilibrar las debilidades de que les hablaba anteriormente. Entonces, las fortalezas, ya hay una formación en control social, ya el veedor ciudadano ya tiene más herramientas constitucionales para, para, para ejercer ese control. Cuando el veedor tiene poco conocimiento y poca experiencia en el caso, pues ya pues el hecho de que haya internet, de que tengamos acceso a tanta información hoy en día, pues obviamente ya es cuestión de que esta persona se especialice,
se documente para que pueda ejercer un ejercicio positivo. Ya las veedurías no son solamente como se hacían antes en obras públicas, aquí ya también hay en promoción y prevención, hay en distintos sectores, hay veedurías para el sector salud, hay veedurías para el sector educativo, hay veedurías para todo el tema de obras sociales. Hay un marco legal, no solamente el marco que la reglamenta, obviamente, sino que hay un marco legal posterior de que yo les voy a dejar a ustedes conocimiento de todas las normas complementarias a las que tenemos derecho para poder ejercer ese control de veedurías. Yo quiero entrar en un tema muy importante ahora para que ustedes tengan en cuenta con respecto de unas preguntas que yo he creado que no están reglamentadas en la ley, que pueden surgir por ustedes y que me han venido escribiendo en el chat. Entonces, bueno, existen otras modalidades para el ejercicio de control social a la gestión pública diferentes a las veedurías ciudadanas consagradas en la ley 850. Es decir, si nosotros como ciudadanos contamos con otra herramienta aparte de la veeduría ciudadana, ¿sí? Sí hay otros ejercicios aparte de la veeduría ciudadana. La Corte Constitucional, en una de sus sentencias, ha regulado que hay otras modalidades, como en el artículo 270 de la Constitución Política, resultando admisible que que los ciudadanos puedan ejercer otro tipo de vigilancia sobre la gestión pública, no necesariamente a través de veedurías, que ustedes saben que las veedurías a partir de la ley que la reglamenta son de forma plural. Pero nosotros sí podemos hacer control social a la gestión pública de manera individual. La misma Corte Constitucional manifiesta que en el artículo 103 de la Constitución Política contempla otras opciones de participación ciudadana. Entonces, la veeduría no es el único medio de participación ciudadana para ejercer control. Otra pregunta muy interesante que me hacen acá. ¿Cuáles son las veedurías ciudadanas con personería jurídica y quiénes las vigilan? Bueno, las veedurías ciudadanas con personería jurídica son aquellas conformadas por organizaciones sociales sin ánimos de lucro que han obtenido su personería jurídica. Esta personería jurídica son cuando nosotros hacemos entidades sin ánimos de lucro, fundaciones, ONGs, lo hacemos a través de la Cámara de Comercio, pues estas nos van a ejercer ese reconocimiento de personería jurídica. ¿Y cuáles entonces son las veedurías ciudadanas sin personería jurídica? Pues las veedurías ciudadanas sin personería jurídica son las que habla la ley 850 de 2003, que es la que hace todo el enmarcamiento de las veedurías ciudadanas, es decir, un número plural de ciudadanos a partir de organizaciones civiles legalmente constituidas, las cuales se pueden inscribir en las personerías municipales. Estas deben rendir cuenta de sus mecanismos de financiación ante el órgano de control fiscal competente en relación con los recursos públicos de acuerdo con el origen de dichos recursos y conformidad en lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 42 del 93. En este sentido, para la persona que me preguntó que cuáles son las veedurías ciudadanas sin personería jurídica, la Corte advierte que el cumplimiento de dicho deber solo puede mandarse en las condiciones en que los particulares están en la obligación a suministrar dicha información a organismos de control, pues no existe razón constitucional alguna que justifique un trato diferencial en la materia. Tienen que tener ustedes en cuenta de que al momento ustedes de solicitar los requerimientos a las entidades públicas, al momento de ejercer la veeduría ciudadana, hay un tipo de información privilegiada o confidencial que no están obligados a dármela. Solamente nos pueden dar información con respecto de la obra que se está ejecutando o del contrato que se está realizando y sobre el cual tenemos nosotros interés como veedor. Bueno, una pregunta que me hace acá Julio César Graterol.
¿Quiénes vigilan a las veedurías ciudadanas conformadas en el marco de la Ley 850 de 2003? Es muy importante esta pregunta porque, como ustedes les digo, la veeduría ciudadana también se puede permitirse para ejercer una acción delictiva o para ejercer algo, un interés particular de decir, bueno, esta gente está haciendo una obra en el barrio. Como la percepción que tenemos nosotros como ciudadanos es de que todo funcionario público es corrupto. Esa es la percepción que todos tenemos. Y de que todas las obras que se hagan tienen, hay robar. O como muchas veces decimos, bueno, no importa que roben, pero que hagan las obras. También la gente piensa así, en esa percepción. Y puede decir, bueno, ¿cómo voy yo ahí? Entonces voy a crear una veeduría ciudadana para hacer una serie de requerimientos a este contratista, y que este contratista me beneficie económicamente de esto. Entonces, las veedurías ciudadanas tienen que ser vigiladas también en el marco de la ley 850. Entonces, como son una expresión de derecho político a participar en la vigilancia de los recursos del Estado, lo cual implica una responsabilidad de los veedores como resultado de ese ejercicio que está ejerciendo, entonces los mismos miembros de la veeduría, la comunidad en general a la que representa esta veeduría, el barrio, la Junta de Acción Comunal o el grupo organizacional que creó la veeduría, es la misma persona que va a ejercer que va a ejercer la vigilancia sobre la veeduría ciudadana. Como mecanismo democrático de representación, la vigilancia de la veeduría le corresponde en primer lugar a la comunidad o a la organización que representa, a una asamblea que se haya conformado en el barrio, a los beneficiarios del proyecto, a la organización que designó como veedores a las personas para ejercer el control sobre determinada obra. De conformidad con el artículo 18 de la ley 850, en el ordinal se dice, la ley establece entre otros los deberes de las veedurías ciudadanas, la de definir su propio reglamento interno, un reglamento de funcionamiento donde los mecanismos de regulación del comportamiento de los miembros tienen que ser de manera transparente y de conformidad con los principios rectores con que se crean las veedurías ciudadanas de los que les hablaba anteriormente. Es decir, nosotros como comunidad tenemos que estar presente de que si hay una veeduría ciudadana, no nos podemos confiar de que la veeduría es transparente totalmente, no. A la veeduría también hay que hacerle control, como hay que hacerle control a la persona que está ejecutando las obras. Otra pregunta es, ¿la veeduría ciudadana puede hacer vigilancia de los servicios públicos domiciliarios? Esta es muy importante porque esta nos compete a todos. Ustedes saben que nosotros padecemos de servicios públicos domiciliarios muy caros, ¿no? Pero ¿qué determinan esas tarifas y todo eso? Ellos tienen una legislación independiente, que es la Ley 142 de 1994. Bueno, les recuerdo primero, hago un paréntesis, de que por favor se inscriban en el listado de asistencia con el correo electrónico y realicen la evaluación. ¿Por qué es importante esto? Para hacerles llegar a ustedes un diploma de asistencia por esta capacitación y no solamente por eso, para inscribirlos en la red de veedurías de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y hacer parte de las capacitaciones que ustedes nos vayan a solicitar en distintos tipos de obras, ya sea obra civil, ya sea obras de promoción y prevención, ya sean obras de carácter ambiental, de carácter educativo. Es decir, es muy importante que ustedes se inscriban en el listado de asistencia para ser parte de todo esto que queremos hacer con la comunidad y con las veedurías ciudadanas. Entonces, retomando la pregunta de que si las veedurías pueden hacer vigilancia a los servidores públicos domiciliarios, sí pueden, siempre y cuando la veeduría
se realice sobre cosas que afecten directamente al usuario de servicios públicos. Cuando los asuntos, objetos de vigilancia tengan que ver con las actividades que guardan relación directa con la prestación del servicio al usuario, con las decisiones a nivel, digamos, de tarifas, de la calidad, de la oportunidad, de que si nos cortaron el servicio, de la correcta estratificación, la asignación de los subsidios, todos esos temas, sí sí se puede hacer, a pesar de que ellos están reglamentados bajo la ley 142 de 1994, y ellos tienen también unos mecanismos de control y de participación ciudadana para los servicios públicos, como son los vocales de control. Nosotros sí podemos ejercer veeduría ciudadana en la medida en que estas empresas de servicios públicos domiciliarios afecten la calidad y la prestación de nuestros servicios. Otra pregunta que nos hacen es, ¿quiénes pueden constituir una veeduría ciudadana? Entonces, la ley 850 nos dice, como les repetí anteriormente, pues un número plural de ciudadanos que quieran ejercer funciones de vigilancia a la gestión pública. Si ya hay organizaciones civiles constituidas de acuerdo con la ley, ONGs, fundaciones, también pueden ejercer este tipo de veedurías. En ambos casos, los veedores se tienen que elegir de forma democrática, como les decía antes, y eso se tiene que dejar en el documento o el acta de constitución. En el caso de las veedurías conformadas totalmente por indígenas, pues ya ellos tienen una reglamentación aparte. Pero si nosotros vamos a hacer o sea, mixta, es decir, si nosotros vamos a hacer vamos a hacer una veeduría también con un grupo de indígenas de determinada comunidad, pero es de carácter mixto también, donde no haya necesariamente la comunidad indígena, pues obviamente todo se va a reglamentar bajo los parámetros de la ley 850 del 2003, y sí se pueden hacer partes, sí se pueden hacer de origen mixto, es decir, los indígenas pues tienen, las comunidades indígenas pues tienen su propia reglamentación, pero cuando es de origen mixto, ellas se tienen que someter a los parámetros constitucionales y legales bajo los que se rigen de cualquier ciudadano ordinario normal. Pues hay una pregunta muy importante que me hacen de que si un menor de edad puede ser parte de una veeduría ciudadana, y mucha gente creería que no, que el menor de edad, pues por ser menor de edad no puede ser parte de las veedurías. Pues no, aquí la Corte Constitucional en una sentencia, si no estoy mal, creo que es la C 292, posterior a la ley 850, también del mismo año del 2003, dice que sí, que los menores de edad pueden participar de las veedurías ciudadanas, porque el interés por lograr una mejor administración libre de corrupción y dirigida a cumplir los cometidos constitucionales, pues no es exclusivo de los adultos. La construcción de un mejor país, la posibilidad de disfrutar de mejores beneficios de desarrollo y alcanzar condiciones de vida que permita el desarrollo pleno de las facultades, pues también involucra a los menores. Entonces, para los que me preguntaban si un menor puede hacer parte, sí, un menor puede hacer parte de una veeduría ciudadana. Retomando, ¿cuál es el procedimiento cuál es el procedimiento para la creación de una veeduría ciudadana? Pues bueno, nos remitimos al artículo 3 de la ley 850, y ahí nos va a decir el procedimiento, cómo se hace, como les decía, la elección democrática de veedores, el acta de constitución, la inscripción en la personería, si lo van a hacer de manera gratuita, o en la Cámara de Comercio, si lo van a hacer pagando la personería jurídica, como se paga una de sal. Y ya posteriormente, pues ustedes ya les van a entregar el registro de la veeduría. ¿Qué información se consigna en el documento o en el acta de constitución de la veeduría? Esto es muy importante, y ahí volvemos nuevamente a lo anterior: el nombre de los integrantes, el documento de identidad, el objeto de la vigilancia. Vamos a anunciar en forma precisa la entidad, el programa, proyecto, obra, contrato o prestación de servicio
del cual se va a realizar el control social. Nivel territorial, vamos a decir si se va a hacer en el municipio de Florida, si se va a hacer en el municipio de Candelaria, o si este proyecto obra abarca otros municipios, pues hay que establecerlo y hay que decirlo, porque la veeduría ciudadana, el nivel territorial corresponde no solamente a nivel municipal, sino también distrital, departamental, regional o nacional. La duración, lo que les decía anteriormente, no puede ser de manera indefinida. La relación tiene que estar relacionada con el objeto a vigilar. Así está de durar como mínimo, el mismo tiempo que dura el programa, el proyecto, la hora por la cual se va a hacer el control social. Y obviamente colocar el lugar de residencia donde está este comité, que hace parte de la veeduría ciudadana. ¿Dónde se deben inscribir? Vuelvo y les repito, en las personerías municipales y distritales, en las cámaras de comercio. Y si ya se trata a nivel en esos municipios, en las zonas rurales donde hay autoridades indígenas, pues ellos ya tienen de manera autónoma un registro para estas veedurías. ¿La inscripción de una veeduría ciudadana tiene algún costo? Les vuelvo y les repito, depende. Si lo hacen en Cámara de Comercio, tiene costo. Si lo hacen en la personería municipal, no tiene costo. ¿Cuáles son las funciones de las personerías respecto a las veedurías ciudadanas? Es decir, si nosotros vamos a inscribir la veeduría en la personería municipal, nosotros podemos exigirle a la personería municipal, ese es el desconocimiento del que yo les hablaba anteriormente, de las debilidades que tenemos nosotros como veedores, de que no sabemos a qué van a acudir, porque claro, no podemos acudir a la alcaldía, a la gobernación, porque ellos mismos ellos hacen parte de la rama ejecutiva, es decir, los ordenadores del gasto, los que ejecutan la obra, los que ejecutan el proyecto. No podemos acudir a ellos porque habría conflicto de intereses. Es decir, tampoco nosotros como Contraloría Departamental o como la Contraloría General de la Nación puede acudir a recursos públicos de orden ejecutivo, no. Entonces no, ¿a qué le estaríamos haciendo control? Estaríamos haciendo control a la misma persona que nos financia. Entonces, sí hay unas funciones de las personerías que nosotros podemos exigirles a estas personerías municipales y se las voy a decir básicamente. El numeral 19 del artículo 178 de la ley 136 del 94 señala como función del personero velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia. Es decir, que el personero tiene que ser, o sea, tiene que velar para que, para que nosotros como veedurías, pues tengamos derechos de no solamente de la inscripción, sino que derechos de que ellos nos den una orientación, nos den las capacitaciones, nos den esos espacios donde nosotros podamos acudir, como yo les decía anteriormente. Pues, ¿a dónde podemos nosotros acudir como veedores ciudadanos? Pues pueden acudir a un ente de control fiscal como una Contraloría, pueden acudir a la personería, o si ustedes como comunidad logran una consecución de recursos y tienen unos espacios independientes, pues bienvenido sea. Igualmente, el artículo 178, numeral 22 de la ley 132 dice que la personería debe promover la creación y funcionamiento de la veeduría ciudadana y comunitaria, tomar las medidas necesarias y de oficio o a petición de un número plural de personas para evitar la utilización indebida de los recursos públicos. Ellos están en la obligación de brindarnos las herramientas para poder nosotros ejercer esos espacios como veedor. ¿Quién adelanta el registro público de las veedurías ciudadanas?
Entonces, vuelvo y le repito, de conformidad con el artículo 3 del artículo 850, son las personerías, las cámaras de comercio y las autoridades indígenas. Ahí alguien nos está preguntando acerca de qué es el Registro Único Empresarial y Social, el RUES. Es ese Registro Único Empresarial y Social, RUES. A la persona que me pregunta le digo que es la integración de las cámaras de comercio de un único registro que reúne registro mercantil, registro único de proponentes, registro de entidades sin ánimo de lucro, registro nacional público de personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, registro público de veedurías ciudadanas, de la cual trata la ley 850, registro nacional de turismo, registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior y el registro de economía solidaria. Entonces, a la persona que me preguntó le digo que el objetivo de la RUES es suministrar información unificada de los registros existentes tanto en orden nacional como internacional, lo cual nos va a permitir, esto es súper importante, ejercer nuestra función como veedor. Ustedes saben que hoy en día una obra no se la asignan a cualquier persona si esa persona, por ejemplo, no tiene el RUP, es el Registro Único de Proponentes. Entonces, a través del RUES, vamos a la Cámara de Comercio y solicitamos esta información, nos presentamos con nuestra veeduría, con nuestra personería, con lo que nos empodera como veedores, y en la Cámara de Comercio esta red de registros está integrada a través del RUES. Entonces ahí podemos solicitar el tipo de información. Si la persona que está ejecutando la obra está en el registro único de proponentes, o simplemente ya nos podemos dar cuenta si esa persona creó una empresa de papel, si esa persona creó una empresa hace muy pocos meses, y no tiene la experiencia y la idoneidad para hacer esa obra. Entonces, como ya podemos solicitar la información a los que ejecutan la obra, pero también tenemos que tener en cuenta que nos podemos apoyar en las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio, ellos tienen que ya estar debidamente registrados con una experiencia y una identidad para ejercer lo que se va a hacer. Es decir, por ejemplo, ahora que está tan de moda el plan de alimentación escolar que nos compete a todos, lo del PAE, porque queremos que nuestros muchachos tengan la alimentación adecuada, ya sea el PAE completo o el PAE parcial, porque también tenemos que tener en cuenta de que no todas las instituciones educativas tienen el mismo modelo de PAE. Hay unas que se le dan desayuno, almuerzo, todo completo. Hay otras que simplemente entidades educativas que tienen un complemento a la educación, a la alimentación. Es decir, llegan y se les da una ración de alimentos, pero esa ración de alimentos complementaria a un desayuno o a un almuerzo. Y entonces nosotros pensamos que como les están dando tan poquito, una avena, una mogolla, un pedazo de queso, no, es que esto no es almuerzo, es que esto no es desayuno, y ejercemos, no, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿A qué derecho esta institución educativa, cómo tiene establecido el tema del PAE? ¿Y quién está ejerciendo lo del PAE? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pues vamos a Cámara de Comercio y a través de esta RUES solicitamos el registro de esta determinada empresa si cumple o no con las funciones para hacer eso. Es decir, una empresa de obras civiles no creo que sea la experta para hacer el plan de alimentación escolar. ¿Qué obligaciones genera el Registro Único Empresarial y Social RUES? De lo que yo les estaba hablando, esto es muy importante, esto usted no lo encuentra en la ley, por eso es tan importante este tipo de capacitaciones. Ustedes dirán, bueno, pero es que este capacitador, todo lo que nos habla acerca de la ley 850-2003, no. Aquí también les estamos generando otro tipo de herramientas para que ustedes sepan. Y
Para efectos de integrar las operaciones del Registro Público de Veedurías Ciudadanas al Registro Único Empresarial RUES, las personerías municipales y distritales y las autoridades indígenas respecto de las veedurías inscritas en estas entidades deberán remitir al RUES la información correspondiente a través del aplicativo que para estos aspectos disponga la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, en cumplimiento de la normatividad vigente que rige el Registro Único Empresarial y Social. Es decir, si nosotros nos inscribimos en la personería municipal, estos están en la obligación de pasar la información de nuestra veeduría a la Cámara de Comercio para la solicitud de la información. ¿A partir de qué momento se considera realizado el registro de una veeduría ciudadana? El registro de una veeduría ciudadana se realiza en el momento en que se efectúa la anotación en el correspondiente registro público por parte de la personería, para lo cual ellos nos van a expedir un documento o a la Cámara de Comercio y se entiende notificado a partir de ese momento, cuando ellos nos expidan ese documento de registro, que esto es de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. ¿Cómo se certifica la existencia de una veeduría ciudadana o una red de veedurías ciudadanas? La existencia de una veeduría ciudadana o una red de veedurías ciudadanas se certifica a través de un documento que contiene los datos consignados en el registro público que llevan las autoridades competentes. En el caso de las cámaras de comercio, la certificación se encuentra regulada bajo el decreto 427 del 96, que dice que a partir del registro correspondiente, las cámaras de comercio certifican la existencia y representación de las entidades. Le darán, así como cuando uno saca el documento de existencia y representación para una fundación o para una empresa, para una empresa pues privada, el mismo documento tienen que expedirlo para el caso para el caso de la veeduría. Y en el caso de la personería municipal, en la personería municipal, la personería les debe exigir, les debe expedir ese documento. Las personerías municipales, las cámaras de comercio están autorizadas a expedir carnets que acreditan a los integrantes de veeduría ciudadana. Esto es muy importante, porque nosotros como muchos veedores se acercan a la personería o se acercan a la cámara de comercio a exigir la carnetización. La ley no autoriza a estas entidades que expidan los carnets. Esto ya tiene que correr por cuenta particular o por cuenta propia. En este sentido, ellos no están en ese deber. Ellos simplemente expiden el certificado de representación. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué pueden vigilar las veedurías ciudadanas? Muy importante pregunta. Las veedurías ciudadanas tienen como objeto la vigilancia, tienen como objeto toda la vigilancia de la gestión pública según lo establecido en el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 100 de la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana y otra serie de leyes que les voy a dar en el documento que van a quedar ustedes como memoria. Y la Corte Constitucional define como expresión de gestión pública, para que ustedes sepan a qué podemos ejercer veeduría, toda actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos desarrollada por particulares. Es decir, cuando hay particulares le podemos exigir si ellos ejercen función pública, podemos hacerle veeduría. La Corte precisa que la gestión pública comprende actividades de propuesta, selección, desarrollo y seguimiento de programas y de ejecutores de tales programas, lo cual incluye la ejecución de contratos o la prestación de un servicio público. Es decir, que de esto que les hablé, podemos deducir que la gestión pública incluye 3 momentos a saber: de propuesta o planeación de las actividades por realizar, lo cual por lo general se realiza a través del plan de desarrollo, la definición de programas y proyectos y la formulación del presupuesto.
de desarrollo o ejecución mediante la contratación o la realización de los programas, proyectos y servicios, del seguimiento y evaluación, comparando si se cumplió con lo planeado para realizar ajustes a los planes y rendir cuentas. El artículo 4 de la ley 850 establece que son las entidades de la rama ejecutiva del poder público las que desarrollan la gestión administrativa, es decir, las entidades, las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia a través de sus distintos ministerios. Pero no obstante, los demás organismos y entidades que conforman las otras ramas del poder público también realizan actividades y funciones administrativas en la expedición de leyes o en la administración de la justicia. ¿En qué etapa del proceso de la gestión pública ejerce vigilancia a la veeduría ciudadana? Muy importante pregunta. Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de la gestión de lo que se esté desarrollando. Ello podría ser interpretado como si las veedurías solo pudieran ejercer vigilancia antes de iniciar la gestión y posterioridad a ello, pero la Corte dice algo y enfatiza algo. Es de permiso y que por motivo el control que hacen las veedurías ciudadanas es permanente, no como establece la ley. Tengan en cuenta, es que la ley, muchas veces la ley nos dice algo, pero hay que ser interpretativos de la ley. No solamente es preventivo ni posterior, sino que es de carácter permanente para que ustedes tengan en cuenta cuándo pueden ejercer las acciones como la acción veedora. La veeduría puede realizar un control simultáneo a la gestión pública. Un ejemplo de vigilancia simultánea a la gestión es cuando durante la ejecución de una obra pueden evidenciarse con mayor claridad una posible irregularidad que no resulta sensato rechazar el control concurrente con su realización, cuando es allí donde cobra mayor relevancia nuestra acción veedora. Por otra parte, vigilar preventivamente quiere decir que se vigila el momento en que se toman las decisiones sobre los planes, sobre los programas, proyectos o acciones a seguir, o en el momento de la planificación. Es decir, que nosotros ejercemos esa acción preventora desde el momento de la planificación de la obra. Es decir, ustedes saben que las alcaldías, las gobernaciones presentan al principio de su mandato su plan de acción. Entonces nosotros si vemos que ahí hay cosas que realmente no benefician el interés general, pues podemos hacer ejerción veedora sobre estos planes de acción, sobre estos programas de gobierno que quieran realizar las alcaldías o las gobernaciones. Esta pregunta, ¿cuáles son las materias o temas de especial importancia a las que se dirige la vigilancia que ejercen las veedurías ciudadanas? Muy importante. Según lo establece el artículo 4 de la ley 850, las veedurías ciudadanas podrán vigilar especialmente la correcta aplicación de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado, y el cumplimiento del cometido y los fines establecidos. La cobertura efectiva de los beneficiarios conforme a la ley y los planes. La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención pública. La calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública, no solamente de la intervención, sino de la contratación pública. La diligencia de las autoridades en garantizar los objetivos del Estado. Todos estos temas deben atender el interés general y cumplir con los principios de la función administrativa. ¿Y cuáles son los principios de la función administrativa? Los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los que les dije anteriormente. ¿Cómo se puede vigilar la cobertura de los programas o servicios? Ahí es cuando entramos nosotros en cómo nosotros ejercer esa acción veedora. Pues vigilar la cobertura significa analizar quiénes son los beneficiarios de un servicio o un programa público en relación con el total de la población que lo requiere. Es decir,
Un ejemplo, hace muchos años, en una alcaldía de Cali, si no estoy mal, en la alcaldía de Apolinar Salcedo, hubo unas detenciones, privaciones de la libertad a distintas personas por el tema de ampliación de cobertura, porque en el tema de ampliación de cobertura, como el Estado, como la alcaldía no podía llegar a todos los estudiantes, no podía ejercer la educación a todos los estudiantes a través de sus colegios públicos, pues se fueron donde colegios particulares y le dijeron, ya, yo le doy 80 cupos, 80 personas para que ustedes los incluyan en el colegio y hagan parte de todos estos programas educativos de la alcaldía, de la administración, porque nosotros no tenemos toda la capacidad y la infraestructura para llegar a todos los alumnos. Pues en papel era muy bonito, pero cuando se fueron a dar cuenta, pues eran estudiantes con nombres de personas ya fallecidas, eran estudiantes que no existían, o efectivamente inscribían 80 personas y realmente estaban en esa institución 10 personas, en esas instituciones particulares que hacían parte. Obviamente hubo una investigación, eso salió a raíz de una denuncia ciudadana. En ese momento las veedurías no estaban reglamentadas como están reglamentadas ahora, pero hubo una denuncia ciudadana y se hizo el control fiscal. Y obviamente ya hubo unos hallazgos y se dieron cuenta. ¿Y eso en qué repercutió? Que muchos concejales terminaron en la cárcel, casi que ahí hubo muchos problemas. Entonces, para vigilar la cobertura, es necesario que el plan, programa, proyecto, servicio haya definido cuál es la población beneficiaria. O sea, nosotros tenemos que saber a quién se le va a dar ese tipo de programa o de plan o proyecto, a quién le va a llegar, quién va a ser el beneficiario directo, quién va a ser el beneficiario indirecto. Conocer las normas y estudios con base en los cuales se tomó la decisión de seleccionar dicho grupo. ¿Por qué al barrio tal se le va a hacer un puente en tal si no hay río? Pues es un ejemplo bobo, pero pues es la verdad. O sea, o por qué la comuna 19 tiene acceso, se va a hacer, tiene más acceso a parques recreativos o cosas así, si ya cuenta con los necesarios. ¿Por qué más? Pero ¿por qué en la 17 hay menos? O sea, nosotros ese tipo de cosas las podemos ejercer nosotros o controlar nosotros como veeduría, porque implica controlar el mecanismo de selección de los beneficiarios y tenemos que vigilar que los programas o proyectos que se seleccionen cumplan con los criterios establecidos para tal fin. ¿Cómo se puede vigilar la calidad, la oportunidad y la efectividad de la contratación pública? Esto es muy importante. El control de la contratación pública implica vigilar que ésta se realice de acuerdo con las necesidades de las entidades públicas, con los recursos previstos para ello y en los términos definidos en el Estatuto General de la Contratación Pública, sus decretos reglamentarios, es decir, la Ley 80 y todos los decretos reglamentarios, y implica verificar las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución para que se realicen los tiempos definidos en el cronograma adoptado por la entidad contratante. Las veedurías ciudadanas pueden vigilar la calidad de la contratación, es decir, verificar que existe un plan anual de adquisiciones, los documentos del proceso, las aprobaciones necesarias. A través de estas actividades, ¿qué se va a hacer? Pues se verifica el cumplimiento por parte de la entidad pública de los requisitos legales y reglamentarios en los procesos contractuales, y si estos responden a la necesidad de proveer a la sociedad un bien, un servicio o una obra. Segundo, la oportunidad de la contratación supone hacer seguimiento al cumplimiento en los tiempos y fechas previstas definidos en el cronograma adoptados por la entidad contratante para la gestión de los contratos, y verificar que el cumplimiento del objeto de los contratos y la entrega de las obras, bienes y servicios se cumplan los plazos previstos. Tercero,
La efectividad de la contratación implica evaluar lo que se haya logrado con la contratación. Aquí tenemos que ser muy precisos en esta evaluación, ya que a través de esta evaluación vamos a ver si realmente el efecto que se causó era lo que se esperaba, los resultados de la misma, para qué sirvió lo contratado, si mejoró la situación, se satisfizo la necesidad de lo que se proponía atender, o simplemente fue una obra hacerla por hacer. Son esto es como muy particular a lo que pasó en la administración pasada en la alcaldía de Cali, que pusieron los armitaches y las cosas así, y contrataron, o cuando contratan esos separadores o cosas que la gente dice, bueno, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Cuál es la finalidad? Si yo creo que hay una veeduría que se puede investigar si realmente eso sirvió de algo o no, generó un impacto en la reducción de accidentalidad, si eso generó un impacto en la circulación de los ciclistas, de los peatones, pues magnífico, pero si no, y si se gastaron miles y miles de millones de pesos en esa obra, ahí es donde nosotros tenemos que ejercer esa acción veedora. ¿A quiénes vigilamos? Pues ustedes saben que vigilamos las entidades u organismos de carácter nacional o territorial, de naturaleza pública o privada, pero ojo, que ejerzan funciones públicas y que por lo tanto desarrollan la gestión pública, así como las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y ejecuten programas, proyectos y contratos con recursos del Estado o presten un servicio público. Es decir, tenemos un marco muy grande para ejercer nuestra veeduría ciudadana. Por último, quería decirles que, otra pregunta, acá para contestar otra pregunta de Margarita Romero. ¿Se puede hacer veeduría a una entidad privada, una ONG? La ley 850 no establece facultades para que las veedurías vigilen a los particulares, con excepción de los particulares que administran recursos públicos, prestan servicios o cumplen funciones públicas. En estos casos, la vigilancia se limita a los recursos de origen público. Entonces, ahí le contesto la pregunta a Margarita, de que no le podemos hacer veeduría a la ONG, pero si esta ONG presta servicios públicos, sí le podemos hacer. Para finalizar, quería decirles que a las personas que se inscribieron en la lista de asistencia, vamos a crear un grupo especial, una red especial para orientarlos en la creación de estas veedurías, para orientarlos en las actas de constitución de estas veedurías, en su promoción y en las distintas capacitaciones que ustedes requieran de temas específicos. Lo haremos a través de la subdirección administrativa de la Escuela de la Contraloría Departamental, a cargo del doctor Julio César, que es la persona que brinda todo este tipo de espacios junto con la Oficina de Participación Ciudadana. Agradecemos a todas las personas conectadas, agradecemos a la Contralora Departamental, a la doctora Ligia Estela Chávez, agradecemos a todas las personas que se conectaron y quedamos en constante comunicación para que las personas que quieran hacer parte de esto nos escriban al correo electrónico y nosotros poder suplir esas necesidades, decirles que esta es una Contraloría amiga, que esta es una Contraloría de cara a la participación ciudadana y que para nosotros es muy importante la participación ciudadana, que tenemos un correo electrónico disponible en nuestra página web para las personas que quieran hacer denuncias ciudadanas con respecto de situaciones que se estén presentando dentro de sus municipios o dentro del departamento o con entidades descentralizadas, y decirles que vamos a hacer una investigación rigurosa de la mano de ustedes. Ustedes se van a enterar todo lo que vamos a hacer con respecto de la investigación, si hay hallazgos con esa investigación, y obviamente la responsabilidad fiscal recaerá sobre las personas que están en cumplimiento
de estos servicios públicos. Muchas gracias y quedamos atentos a una próxima capacitación. Hasta luego.